Como no había iniciado la grabación, vamos a iniciar aquí esta segunda parte, exponiendo cómo se usa la función sí en Excel, que es la función lógica, y vamos a ver diferentes aplicaciones cuando yo quiero utilizar una combinación utilizando el operador lógico y cómo se usa cuando yo quiero utilizar el operador lógico o. Incluso, en forma más compleja, se pueden combinar los dos operadores en la misma función lógica en Excel. Bueno, en términos generales, la función lógica en Excel es como la instrucción condicional en un lenguaje de programación, en el que se coloca la palabra sí y colocamos al lado de la palabra sí en un lenguaje de programación una expresión lógica y luego colocamos la palabra entonces y un grupo de instrucciones. Y luego la siguiente parte, que es opcional, es si no y otro grupo de instrucciones. Y ustedes, como ya han programado en diferentes lenguajes, saben que cuando la proposición lógica o la expresión lógica que se coloca después de sí es verdadero, se ejecuta el grupo de instrucciones que viene después de la palabra entonces, y si es falso, se ejecuta en su lugar el grupo de instrucciones que viene después de la palabra si no. Entonces, en Excel hay una forma de utilizar esto para colocar un dato u otro en una celda, cualquiera. Entonces, la forma general de la función lógica es la palabra sí y entre paréntesis hay 3 parámetros. Como podemos ver acá. Esos parámetros aquí están separados por un punto y coma. Esto habría que tener un poco de cuidado porque en algunas versiones es punto y coma y otras versiones, de acuerdo a cómo se instaló, es coma el separador de esos 3 parámetros. El primer parámetro que se utiliza en la función lógica es lo que aquí se llama una prueba lógica. Yo diría una expresión lógica o una proposición lógica, ¿verdad? Y lo que ocurre es que esta proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. De acuerdo, normalmente esta expresión lógica está asociada a los valores que están en una celda particular, como vamos a ver después en algún ejemplo. De manera que si esta expresión lógica es verdadera, lo que vamos a colocar en la celda en la que esté colocada esta función va a ser lo que yo ponga acá, que puede ser cualquier cosa. Puede ser un texto, puede ser un número, puede ser un valor lógico, que puede ser verdadero o falso, o lo que a mí se me ocurra. Y si esa proposición lógica que está acá es falsa, lo que se va a colocar en esa celda es lo que yo coloque como este parámetro, ¿verdad? Voy a ir a ver si puedo compartir ven ahora mi cuadro de Excel, ¿verdad? Sí, se mira. Muy bien. Yo tengo 2 columnas que pueden representar cualquier cosa, cualquier dato, ¿verdad? Aquí hay varias, por ejemplo, yo puedo imaginar que esto es la cantidad de encestes que metió cada uno de los jugadores de un equipo en un partido. Y en la columna B tengo la cantidad de puntos que ha metido cada uno de ellos en todos los partidos de la temporada, ¿verdad? Entonces yo voy a colocar en esta celda una expresión que me ayude a determinar si y a colocarle un rótulo a cada jugador. En el caso de que, por ejemplo, yo voy a poner aquí, como esto es una función, esto tiene que ser el signo igual y voy a poner sí. Voy a utilizar esa función lógica y ahí me está ya haciendo la propuesta de que ahorita tengo que poner una expresión lógica, una prueba lógica y después tengo que colocar
un valor si esa expresión es verdadera, u un valor si es falso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que si en el valor de A1, por ejemplo, en este caso porque es la fila 1, si es mayor que, o sea, si es menor que 10, si ese valor es menor que 10, imaginémonos que es la cantidad de puntos que ha metido un jugador en un partido. Y si ustedes ven aquí, voy a separar por comas porque así me lo está proponiendo la ayuda que me está dando Excel. A diferencia del video que dice a punto y coma. Ustedes se van a fijar en la versión que ustedes tengan si es coma o punto y coma. Si ese valor que está en A1 es menor que 10, yo voy a poner aquí un texto que diga no pasa de 10. O no llega a 10. ¿Verdad? Como que el jugador no llegó a 10 puntos en ese partido. Y si es falso, que es menor que 10, o sea que es 10 o más, entonces le ponemos aquí, por ejemplo, pasa de 10. Y cerramos el paréntesis, ¿verdad? De manera que si le damos Enter, según la función lógica que hemos definido acá, que lo vemos aquí, de acuerdo al valor que está en A1, si es menor que 10, si eso es cierto, entonces es este rótulo. Y si pasara de 10, el rótulo es pasa de 10. Lo que vamos a hacer es copiar esa misma función en todas las demás celdas y de acuerdo a lo que vale la celda en la columna A, se va a poner el rótulo pasa de 10, en este caso y en este caso también, pero en este otro no, dice no llega a 10, ¿verdad? Eso es una manera de utilizar las proposiciones lógicas en Excel. Vayamos a otro tipo de ejercicio en el que yo voy a combinar el valor de la columna A y el valor de la columna B para que creo que, vamos a ver si lo tengo más adelante, o aquí. Voy a borrar aquí. Y voy a agregar en esta columna D, una expresión dentro de la proposición sí, dentro de la expresión función sí, una expresión que combina dos celdas, ¿verdad? O dos proposiciones. Voy a regresarme a donde tenía yo el video, que ustedes lo van a ver, lo pueden ver después en su casa, tranquilamente. Y está aquí esta otra forma de la proposición sí. Aquí yo tengo, en vez de la prueba lógica simple, yo voy a poner un parámetro que es el operador y va a tener un paréntesis en el que se van a incluir dos o más proposiciones simples, separadas por coma. Entonces, yo voy a aplicar este ejercicio en el cuadro que yo estoy compartiendo con ustedes y lo que vamos a colocar como prueba lógica o expresión lógica, el operador y entre paréntesis yo voy a colocar las dos o tres o más proposiciones lógicas que quiero yo combinar con el operador y. Regresemos entonces a mi cuadro y ustedes observan aquí que he construido esta expresión. En esa expresión yo he colocado, y aquí estamos viendo, voy a hacerlo más, perdón, aquí, perdón, vamos a ver aquí, no.
Yo solo voy a hacer más grande esto para que se pueda ver cuando yo tenga esto señalado. Todavía un poco más. Voy a hacerlo más. Aquí va. Ahí sí. Entonces, cuando yo tenga esto señalado acá, veamos el detalle de la función que yo he colocado ahí. Yo he colocado aquí sí. Y la expresión es una expresión que combina dos proposiciones con el operador y. La primera de ellas es que si A1 es mayor que 10. Y la otra es que B1 es mayor que 100. Si esta proposición, bueno, ustedes saben que como es la proposición, el operador y, solo va a ser cierto cuando ambas sean ciertas, ¿verdad? Y va a ser falso cuando una de las dos sea falsa. De manera que ustedes ya se pueden ir imaginando qué es lo que va a resultar en esta primera celda de 1. ¿Alguien lo podría vaticinar ahorita qué es lo que va a resultar como rótulo en esa celda? Malo. Va a resultar malo. ¿Por qué? Porque la primera proposición es falsa, ¿verdad? Porque A1 no es mayor que 10. En este caso, esta primera parte que está acá, A1 mayor que 10, y vemos que eso tiene el valor 1, eso es falso. Aunque el otro es cierto porque tiene 102 y es mayor que 100. Pero aquí es falso y cierto. Eso es falso y entonces lo que se va a colocar aquí como rótulo es la etiqueta malo. Cuando le doy Enter, ahí efectivamente aparece malo. El siguiente, ¿alguien podría decir qué es lo que qué etiqueta va a aparecer aquí? En la celda D2. Malo también. Sí, malo igual, porque en la primera es falsa, ¿verdad? Bueno, copiémoslo ahí, a ver qué pasa. Muy bien. La tercera, en D3. Malo. Malo porque sigue siendo falsa la primera. Entonces, si yo copio esa misma expresión ahí, igual. En la D4. Bueno. Bueno, porque este es cierto y este también. Entonces, veamos qué pasa. Y si yo hago eso para todas las demás, observamos que de acuerdo al resultado de esta proposición compuesta con el operador y, si toda la proposición es cierta, este rótulo, y si no, es esta otra. Yo creo que con esta, perdón, aquí vamos a regresar esto para que no se arruine. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien quiera preguntar o comentar algo de el uso de las proposiciones lógicas en Excel? No hay. Muy bien. Eso me da la pauta de que ustedes pues tienen conocimiento ya, a lo mejor lo han utilizado bastante y para ustedes resulta algo bastante clarísimo y hasta elemental. Entonces voy a cerrar esto y vamos a regresar. Bueno, aquí si ustedes ven en el video, ahí va a ir haciendo la presentación de las diferentes. Estoy avanzando aquí rápidamente. Él está pues desarrollando un ejemplo particular y ahora está explicando el operador y, donde entre paréntesis va a colocar dos proposiciones. Él está separando por punto y coma porque su instalación es así. Entonces, ahí, parecido a lo que nosotros hicimos, observe que aquí
él está colocando incluso tres proposiciones. De manera que si las tres están B1 mayor que 10, E1 menor que 8 y C5 mayor que 9, entonces esa proposición va a ser verdadera cuando las tres sean verdaderas. Si una de ellas falla, entonces el resultado de esta proposición va a ser falso. Entonces, de acuerdo al resultado de valor de verdad de esto, se va a colocar en esa celda lo que yo haya designado aquí, y si es falso, lo que yo haya designado acá. Lo único que quiero llamar la atención es que dentro de este operador y yo, entre paréntesis, yo puedo colocar varias, ¿verdad? Igual en el operador O. Yo puedo colocar no solamente dos, sino que puedo colocar varias. Es como que si yo tuviera P o Q o R en una sola proposición, ¿verdad? Por otro lado, yo creo que lo van a ver más adelante en este video o en otro, que también se pueden combinar. O sea, yo puedo poner P y Q y esa P y Q combinado O, R. Entonces yo puedo combinar varias proposiciones con diferentes operadores y lo que tengo que tener cuidado es cómo utilizar dentro de cada una de esas funciones el operador y el operador O, los paréntesis que vayan correctamente anidados, y eso es como la mayor, digamos, la mayor ocasión de errores que aparecen cuando uno quiere construir una expresión compleja en Excel. Sobre todo que esto rompe un paradigma, porque nosotros en la teoría hemos estado viendo que yo pongo P y Q, mientras que en Excel lo que hago es poner la letra I y entre paréntesis las dos o más proposiciones que van operadas con ese operador I, o en el caso también con el operador O. Entonces, esto se los dejo a ustedes para que investiguen bien cómo van a utilizar esos operadores en el caso de Excel, ¿verdad? Me voy a salir de este video y regreso al... aquí voy a regresar. Creo que aquí viene a través del enlace de... A ver. Aquí voy a cerrar esto. A ver. Bueno, muy bien. Entremos al aula virtual. Lo que quiero yo es mostrarles los elementos de la tarea que vamos a... bueno, aquí no está. Yo lo voy a abrir directamente, pero les quiero invitar a que ustedes revisen este video, que es el que estábamos nosotros viendo en este momento. Y hay otro video con la función sí, con la función sí anidadas, ¿verdad? Dentro de un sí, en uno de los operadores, ahí está otra función sí, que igual que en un lenguaje de programación, ustedes pueden tener instrucciones condicionales anidadas una dentro de otra. Vamos a ver el asunto de la tarea que yo les quiero dejar. Este es como las indicaciones de la tarea. Yo lo que voy a hacer, y se lo voy a subir dentro de un momento ahora que terminemos la clase, voy a tomar un cuadro de Excel. Por ejemplo, este es un reporte de ventas de diferentes sucursales de un almacén multinacional que tiene sucursales en todo el mundo y en varias ciudades del mundo, en el que hay un reporte en el que está en la primera columna en qué ciudad está el almacén, el código del país a que pertenece esa ciudad, el año de la venta y la estación en la que se hizo la venta y el monto. Por ejemplo,
este sería, en la primera fila representaría que en la ciudad, en el almacén de Melbourne, que está en Australia, en el año 56, en la estación de verano, se vendieron $13,721. Y así, diferentes ciudades. Aquí se podía repetir la ciudad de Melbourne más adelante, pero colocado en otra estación o en otro año, ¿verdad? O sea que el cuadro que yo les voy a dar como cuadro de trabajo va a ser mucho más extenso que eso que está acá, pero solo les presento las primeras registros. Y luego, yo quiero que ustedes tomen ese cuadro de Excel y le agreguen unas columnas en las que ustedes coloquen el monto. El gerente general desea conocer cuál es el monto total de los almacenes de Canadá en los años que son posteriores a 1960. Yo los invito a ustedes a que imaginen cómo podrían resolver ese problema. Supónganse que esto es una base de datos que ustedes tienen. Ahorita estamos usando Excel porque es una herramienta que la tenemos a disposición. Pero el gerente les dice, mira, aquí está esta base de datos. Yo quiero que usted me saque el monto de ventas de todos los almacenes de Canadá en los años posteriores a 1960. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Bueno, agregar unas columnas aquí adicionales a ese cuadro para que vayan trasladando estos valores que cumplen los valores de las filas que cumplen este criterio, ¿verdad? Aquí hay un criterio que tiene que ser almacenes de Canadá. Probablemente tiene que ver con esta columna, ¿verdad? Y tomar en cuenta solamente los valores que están en columnas de Canadá. En filas que tengan esta primera parte que se cumple. Y por tanto, y aquí dice, en los años posteriores a 1960. Entonces tiene que combinar esa proposición con el valor que está en esta otra columna. Y si se cumple eso, ustedes toman este monto y lo van colocando en otra columna para después hacer una totalización porque el gerente quiere el monto total de ventas. Esa es en palabras muy rápidamente lo que yo quiero que ustedes resuelvan con la tarea. Y aquí hay varios reportes, hay como 17 reportes. Yo no les voy a pedir todos los reportes, les voy a colocar y les voy a poner en un listado la asignación de los reportes que ustedes van a tener que resolver. O sea, les pido que, por ejemplo, a uno de ustedes, a Juan Pérez, le toca el numeral 1, el 7 y el 14. Por ejemplo, 3 de ellos, ¿verdad? A Mario Guzmán le toca el 2, el 5 y el 16. Y así sucesivamente yo les voy a colocar en el aula virtual cuál es la lista de asignación de lo que ustedes tienen que resolver. Y finalmente está la indicación, descargue la tabla de datos en Excel que se encuentra disponible en el aula y calcule los montos de ventas solicitados por el gerente general aplicando sus conocimientos de proposiciones lógicas. La entrega de esta tarea debe ser el cuadro de Excel que ha descargado del curso y a ese cuadro deberá completar los datos de 3 columnas en las que debe colocar datos de montos de ventas solicitados en cada uno de los ejercicios asignados. ¿De acuerdo? Y el cuadro de Excel con las columnas actualizadas y totalizadas deberá entregarlo en el aula virtual en la sección tareas. Creo que por aquí tengo yo el cuadro de Excel que les voy a subir para que ustedes lo descarguen. Vean aquí que es un cuadro que tiene muchas más filas, ¿verdad? Diferentes ciudades, diferentes ventas, de diferentes años, de diferentes estaciones. Entonces ustedes van a tener que ir completando, como van a ser tres ejercicios o 3 totales que les quiero pedir, ustedes van a ir colocando aquí en esta columna
los montos que vale la pena ir considerando. Si se cumple la condición, pues este monto ustedes lo pasan para acá. Y si no se cumple la condición para esta fila, pues no pasa nada. De manera que al final solo trasladan a esta columna los montos que correspondan, que cumplan con la condición dada, y al final hacen una totalización acá, ¿verdad? Y ese cuadro, cuando completen los tres reportes, el de acá, el B y el C, y totalicen, ustedes suben este cuadro mismo de Excel a la sección tareas del aula Claro Online, pero no se les olvide poner aquí su nombre, ¿verdad? De todas maneras, cuando lo suban, lo van a subir identificados por su usuario, de manera que yo voy a poder identificar de quién es esa tarea. ¿Tienen alguna pregunta acerca de lo que estoy pidiendo en esta tarea? Sobre la entrega. Sí, la entrega va a ser la próxima semana. Podemos dejarlo hasta el jueves de la próxima semana para que ustedes, bueno, algunos lo van a hacer en 10 minutos. Otros van a tener que ir a estudiar un poquito cómo se usan en Excel. Pero no les va a tomar más de un día hacer esto. Es decir, si ustedes se recuerdan el ejercicio que acabamos de hacer, es colocar una instrucción sí y con operador I o operador O, nada más, ¿verdad? O sea que tienen suficiente tiempo para hacerlo. Si les doy para el jueves de la próxima semana, yo les voy a recordar ahí en el curso virtual la fecha de entrega también de esto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Inge. Sí. Una pregunta. En Sí. el caso, por ejemplo, tengo que completar las 3 columnas, ¿verdad? Pero sí, en el porque caso cada de que... columna es una condición diferente. Voy a regresar al cuadro que le está aquí. Por ejemplo, el numeral 15. Dice, monto total de ventas realizadas en los países Francia y Suiza fuera de la estación de verano. Ustedes tienen que trasladar esa expresión, porque el gerente, bueno, en la vida real, ¿qué va a ocurrir? El gerente general les va a decir así en palabras, mire, sácame el monto de ventas de los almacenes de los países Francia y Suiza que no sean de la estación de verano. Ustedes tienen que poder identificar qué es lo que les están pidiendo, trasladar eso a una proposición lógica y redactar eso en la hoja de Excel. Ese es el verdadero trabajo de ustedes aquí. Porque como el gerente no sabe Excel ni sabe proposiciones lógicas, usted les va a decir tal como dice aquí, con palabras. Ustedes tienen que interpretar eso correctamente y redactar la función lógica en Excel. ¿De acuerdo? Sí, tengo otra pregunta. Sí. En el caso que no se cumpliera, por ejemplo, la condición en alguno, digamos, no debería de cumplir, no debería quedar solo, okay. Entonces. Vale, mire, si no se cumpliera, suponga que está en esta celda, ¿verdad? Si la condición no se cumple, entonces usted simplemente no coloca nada ahí. Lo deja en blanco. O pone un valor 0 si usted quiere. Y si se cumple, traslada este valor a esta otra celda. De eso se trata. Gracias. ¿Verdad? Y prácticamente, observen eso que no han preguntado ustedes. Aquí están los códigos de país. Porque aquí lo que dice AUT, AUS, CSUI, FIN. El gerente no le está diciendo, mire, de los países CAN y BL, le está diciendo, mire, Holanda, Austria, Suiza y España, por ejemplo, ahí en el numeral 13. ¿De acuerdo? Allí tienen que ustedes que interpretar cómo van a identificar ese requerimiento en la función lógica que van a colocar en cada una de las celdas de esa columna F, G y H, ¿verdad? En todo caso, si ustedes tienen alguna duda, pues me mandan ahí. Yo voy a abrir un foro
para que ustedes coloquen la duda y a lo mejor sus compañeros se las aclaran sin que eso signifique que le van a poner, mira, poner esta función completa así y ya no preguntes nada. De eso no se trata. Yo le bajaría puntos al que responda eso en el foro. ¿Verdad? Que le diga, mira, la solución es esta. No. En el foro lo que tienen que colocar es qué opinión tienen ustedes, cómo le pueden aclarar una duda a uno de sus compañeros. Eso va a ser valorado por mí y le voy a poner buenos puntos si alguien ayuda en ese sentido. Pero si le dicen, no, hombre, pone esto y olvídate, eso sería condenar a su compañero a seguir ignorando cómo se resuelve un ejercicio, ¿verdad? Eso sería. Bueno, entonces ahorita lo que voy a hacer, esto es lo que yo tenía para ustedes y prácticamente yo lo que les invito en este momento es a que, voy a regresar aquí, a que vean estos videos, a que realicen algunos ejercicios que están aquí. Hay unos ejercicios bien sencillos que son parecidos a los de la tarea que les acabo de presentar. Y si ustedes quieren, podemos aprovechar estos 2 minutos que nos quedan de esta parte para entrar. Quiero ver si podemos entrar en este. Ahí está. Lo están viendo, ¿no? Bueno, esto es algo bien parecido a la tarea. Y identifique, bueno, esto es para hacerlo en forma manual. Identifique de las filas de los datos de la tabla que cumplen con las condiciones siguientes expresadas como proposiciones lógicas. Personas con apellido Pérez y que son menores de 26 años. Bueno, aquí prácticamente ustedes dirían, bueno, los que cumplen con la primera literal, que sean apellido Pérez y menores de 26 años, este no, este sí, ¿verdad? El segundo porque Raúl Pérez es de apellido Pérez y tiene 17 años. Entonces aquí le pondrían ustedes verdadero, a este sería falso, las verdaderas serían este tampoco solo, y este otro, la 11, es menor de 26 años y es de apellido Pérez. Y así todas las otras, para que ustedes empiecen a practicar lo de la tarea. Y esto es manual, el punto 1. Y el punto 2, que lo trasladen a una expresión en Excel para que quede en el valor, en la columna que tiene como rótulo, título, verificación, coloquen el valor 1 cuando se cumple la condición y coloquen el valor 0 cuando esta condición no se cumple. Y así para los diferentes ejercicios. Esto es para que ustedes pues practiquen, pero es algo bien similar a lo que les queda como tarea. Bien, como ya prácticamente terminamos esta sesión y ya no nos va a quedar más material para continuar y ya son las 6:15 prácticamente, los invito a estar pendientes del curso virtual. Ahí les voy a colocar yo las informaciones para la próxima semana. De acuerdo. Bueno, entonces hasta aquí llegaremos y bueno, pendientes del curso, yo les voy a enviar los anuncios que sean convenientes para que ustedes pues estén listos para la próxima semana. El día martes vamos a realizar la prueba, que va a ser algo similar a lo que hemos visto en los cuestionarios y en los cuestionarios de autoevaluación y lo que hemos realizado acá. Bien, cualquier cosa ustedes se ponen en contacto conmigo